El mensaje de hoy le puse de título Un héroe inesperado. Digo conmigo, un héroe inesperado. Y antes de arrancar, antes de empezar, ¿qué te parece si oramos ahí en tu lugar, ahí donde estás? Espíritu Santo, gracias por lo que tú haces. Te pido que prepares nuestro corazón para poder recibir tu palabra y poder llevar el fruto que tú quieres que llevemos. Gracias porque tú hablas y sigues buscándonos día y de noche. Hoy queremos decirte, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Espíritu de Dios, quita toda distracción, prepara nuestra mente y haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Bueno, quiero hablarte de una historia que se encuentra en el libro de los Jueces. Déjame te cuento algo. El libro de los Jueces no está en mis libros favoritos de la Biblia, ¿sí? Si te soy muy honesto. Pero bueno, a pesar de mis preferencias personales, creo que contiene historias interesantes que nos pueden dar principios importantes para nuestra vida. Pero antes de adentrarnos en la historia y de leer, quiero explicarte un poquito de este libro, ¿sí? Jueces es una historia muy compleja que narra historias de personajes que vivieron vidas complejas. Y aunque incluye historias de personajes famosos como, a ver si lo recuerdas, Sansón, Débora, también incluye historias de gente no tan famosa o no tan reconocida como Otoniel y Jefté. ¿Quiénes son ellos? Exacto, ¿quiénes son ellos? Sí. Este libro nos transporta a una época donde no había un rey en Israel. Y de hecho, la idea de este libro es justificar la necesidad de un rey para el pueblo. Y a medida que avanzamos en la lectura del libro, a medida que vamos viajando por las historias, vamos a ver que la condición espiritual del pueblo cada vez es peor. De hecho, por eso les digo que es uno de mis libros menos favoritos, pero bueno, vamos a descubrir qué es lo que Dios puede hablarnos a nuestras vidas. Pero te explico, Jueces recopila relatos impactantes en un periodo de anarquía del pueblo donde cada quien hacía lo que quería, ¿sí? ¿Has estado con gente que hace lo que quiere? Pues imagínate esto en un pueblo, todos hacen lo que quieren. Y estas historias no deben tomarse como modelos. Estas historias están puestas como advertencias. No es una colección de cómics de superhéroes, sino estas historias nos muestran la caída del pueblo y están escritas para darnos una advertencia de lo que sucede si nos alejamos de Dios. Ahora, la clave, el secreto para acercarnos a estas historias es buscar sombras y figuras de Cristo en la vida de estos personajes, de extraer sabiduría y dirección para nuestras vidas y con la ayuda de su Espíritu aplicarlas a las realidades que cada uno de nosotros enfrenta día a día. Ahora, no voy a hacerte la introducción más larga. ¿Te parece si comenzamos con la historia? ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 14 dice así, y leo en Nueva Traducción Viviente. De nuevo, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Dí conmigo, de nuevo. Ok, sigamos. Y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, ciudad de las palmeras. ¿Qué ciudad conquistó primero? Jericó. ¿Y cómo se le llama? Ciudad de las palmeras. Quédate con ese dato, guárdalo y ahorita regresamos. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. En todo el libro encontramos una descripción impactante de las acciones que el pueblo hacía, que lo hacían alejarse de Dios. Y esas acciones le parecían a Dios desagradables y se escriben como si estas acciones le causaran a Dios asco o una especie de rechazo. Ahora, en el libro podemos resumir todas estas maldades en 4 principales. La primera es idolatría. La segunda es el rompimiento del pacto. ¿Se acuerdan que Dios había hecho un pacto con su pueblo? Bueno, la segunda era el rompimiento del pacto. La tercera era
inmoralidad y la última, injusticia. Estas 4 cosas resumen lo que Jueces dice que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Algunas de estas 4 actitudes estaban haciendo. Y estas conductas eran una evidencia clara de que se había alejado de Dios. Y es una realidad que se manifiesta de forma muy intensa en esta historia. Y el pueblo de Dios que había sido liberado, que había llegado a la tierra prometida, leemos en Jueces 3 que había hecho lo malo delante de Dios. Idolatría, rompimiento del pacto, inmoralidad e injusticia. Y ahora te puedes preguntar, ¿cómo llegó el pueblo a esa condición? ¿Cómo llegaron hasta ese momento, hasta ese lugar, después de haber sido testigos de todo lo que Dios hizo en Egipto? Después de haber experimentado el favor de Dios al haber entrado a la tierra prometida, ¿cómo llegaron a estar en esa situación? A pesar de las cosas asombrosas que Dios había hecho en ellos, ellos permitieron que la oscuridad de su alrededor los envolviera. Ellos permitieron que la luz que Dios había puesto en sus manos se escapara. Y a menudo tú y yo nos encontramos como seguidores de Jesús nadando contra la corriente en nuestras vidas, o al menos esa es la idea. Y a menudo la posibilidad de ser fieles a Dios, de vivir en integridad, de mostrar amor, de perdonar, de ser generosos, se vuelven debilidades y se vuelven acciones contrarias a lo que el mundo nos dice que hagamos. El perdonar, el ser generoso es totalmente opuesto a la rudeza y a la crueldad que el mundo exige de nosotros. Pero, ¿sabes? Entre tantos caminos y entre tantas opciones, solo hay un camino que es conforme al corazón de Dios. Pero cuesta. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Ser obedientes y ser fieles a Dios cuesta, exacto. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo llegué a esta situación difícil? ¿Alguna vez te ha pasado algo que dices, híjole, cómo llegué hasta este lugar? ¿Qué cosas permití que sucedieran para llegar hasta esta condición? ¿Alguna vez has tenido problemas quizá financieros, familiares? Yo quiero decirte, quizá estás en un lugar oscuro, en un tiempo difícil, porque Dios lo ha permitido para que tú seas un testimonio vivo sobre esa situación. Quizá te ha puesto de personas un poco no tan agradables en tu trabajo para que tú puedas llevar la luz de Cristo a la vida de cada uno de ellos. Y sea la esfera en la que Dios decida ponernos allí, nosotros podemos ser obedientes y en obediencia llevar esperanza. Donde hay odio, poner amor. Donde hay ofensa, poner perdón. Donde no haya fe, nosotros sembrar la fe. Y quizá estás en un lugar para anunciar, dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá estás allí para reflejar a Cristo en ese lugar donde se necesita de Cristo. Y bueno, la historia de Israel en este momento particular nos muestra que ellos, en lugar de ser luz en la oscuridad, se apagaron. Nos muestra que ellos le dieron la espalda a Dios. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia directa? Que fueron oprimidos por una nación extranjera, por una nación enemiga que se llama Moab. Mira, te voy a contar algo de Moab. Moab e Israel siempre han tenido en toda la Biblia una relación no muy amigable. No eran tan amigos, ¿sí? Como que había un poco de resentimiento entre Israel y entre Moab. Ahora sí que ser conquistados por Moab era como deberle dinero a una persona que te hizo daño, como pedirle un favor a una persona que te cae mal. No solo Israel fue esclavizado por uno de los pueblos con el que más resentimiento tenían. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, porque se alejaron, porque se apartaron. Ahora, no es casualidad que la primera ciudad que el enemigo conquista sobre Israel, ¿te acuerdas qué ciudad era? Jericó, ciudad de las palmeras. Esta ciudad representa abundancia, representa recursos. De hecho, fue Jericó el inicio de las promesas de Dios para su pueblo. Y es justo ahí, en el lugar de tu victoria, donde el enemigo te quiere destruir.
en el lugar donde Dios cambió tu nombre, de donde Dios te sacó, donde Dios transformó tu vida, donde el enemigo quiere atacarte, donde los miedos, la angustia, las situaciones difíciles te van a arrastrar si tú te descuidas. No caigamos en conformidad como el pueblo que llegó a la tierra, dijo, pues ya la hice. Se descuidaron, le dieron la espalda a Dios, descuidaron su relación con Él. Muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Dios nos ha entregado promesas, nos ha llevado a vivir de gloria en gloria, nos ha permitido experimentar cosas extraordinarias, pero ¿sabes lo que sucede? Empezamos a conformarnos, empezamos a ver lo que antes era asombroso como algo normal, empezamos a ver lo que antes nos parecía imposible, soñado, como algo común. Y cuando el asombro se corta de nuestras vidas y empezamos a no darle importancia a las bendiciones, a todo lo que Dios nos ha entregado, corremos el riesgo de terminar abandonando a Dios. Corremos el riesgo de perder la luz que Dios nos había dado para iluminar todo nuestro alrededor. Y a Israel esto es lo que le pasó. Terminaron siendo conquistados por un rey que se llamaba Rey Eglón y era rey de Moab. Ahorita te voy a explicar algo curioso de este personaje, pero bueno, vamos por partes. Cuando Israel veía a Dios, florecía. Cuando apartaba su mirada, se hundía. Creo que si pudiera resumir la historia de Jueces o las historias de Jueces sería esto: cuando Israel veía a Dios, florecía, pero cuando apartaba su mirada, Israel se hundía. Cuando el pueblo enfocaba todos sus esfuerzos en Dios y lo seguía fielmente, las cosas le resultaba bien. Pero cuando apartaba su mirada, el pueblo iba en decadencia, iba de mal y peor. Y esto resalta cómo nuestra atención, cómo aquello a lo que le dediquemos más tiempo va a terminar moldeando nuestra vida. Cómo aquellas acciones por las que nos dejamos envolver terminan dictando nuestra realidad. Cómo aquello que nosotros hablamos o que permitimos escuchar termina siendo lo que dirige nuestra vida. ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? Porque si no es Dios, yo quiero decirte que, pues aguas. Ten cuidado, porque cuando apartamos nuestra mirada de aquel que es sólido, que es firme, que no falla, y ponemos nuestra mirada en cualquier otra cosa o persona, esa cosa algún día va a fallar, algún día ya no va a estar, y cuando eso suceda nos va a terminar arrastrando. Pero cuando es Dios nuestra mirada, cuando es Dios el punto de donde no quitamos nuestros ojos, yo quiero decirte algo: Dios nunca cambia, Dios permanece y su amor va de generación en generación, y Él nunca se acaba, Él nunca se cansa. Él quiere seguir llenando nuestras vidas y llenando nuestros corazones. Somos moldeados por aquello en lo que ponemos nuestra atención. Yo quiero invitarte a que pongas toda tu atención en Cristo. La fuente de la vida nos puede llevar a vivir una vida plena. Imagina que quieres perfeccionar alguna habilidad o alguna técnica. A lo mejor quieres, no sé, aprender a cambiar una llanta, aprender a arreglar alguna máquina, aprender a cocinar algún platillo, aprender a coser. Si tú quieres aprender una nueva habilidad, buscas personas hábiles en lo que tú quieres aprender. Si yo quiero hacer pasteles, me acerco con una persona que sepa hacer pasteles. Si yo quiero aprender a coser, me acerco con una persona que sepa coser. Si yo quiero, no sé, hacer mantenimientos a mis carros, me debo de acercar con una persona que sepa de todo lo que necesita un carro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Encuentras a una persona hábil y luego, ¿qué sucede? Bueno, pasas tiempo con esa persona, ves cuál es su técnica, ves cuáles son las herramientas que debe utilizar, la observas, la contemplas, y entre más tiempo pasas viendo a esa persona, ¿qué pasa? Pues más vas aprendiendo, más vas descubriendo cómo funciona cada una de las cosas, de los sistemas, no sé. Pero entre más conoces el proceso, más fácil puedes practicarlo, más fácil puedes replicarlo. Y entre más repliques y practiques, ¿sabes cuál es el resultado? Te vas a volver hábil en esa técnica.
vas a poder hacer lo que querías hacer desde el principio, pero esto no sucede si tu mirada está en otro lado. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela, nos tocó hacer un proyecto con una máquina. Era una especie de torno, más o menos. Entonces teníamos que hacer unas piezas. Me acuerdo que yo estaba en un equipo, pusimos toda la herramienta, las máquinas, lo hicimos, salió bien. Y luego, después de nosotros, siguió otro equipo y estaban batallando. Entonces yo me acerqué y les dije, oigan, ¿necesitan ayuda? ¿Quieren ayuda para empezar? Y me dijeron, sí, ¿sabes qué? Nos pasó este problema y esto. Y luego les dije, claro, dije, entonces tráete los materiales que nos pidieron para empezar a ayudarte. Y él me dijo, es que no tengo materiales, no traje herramientas. Y yo, bueno, pues digo, y ya mis materiales ya los había usado, ya no se podían reutilizar, pero ¿cómo lo ayudo? No, pues es que sí quiero, pero no traje nada. Y luego me acuerdo que estaban en el celular, estaban preocupados por otras cosas, y yo dije, pues bueno, yo nada más vine a preguntar, creo que no les interesa tanto, y me fui. No podemos aprender a ser como Jesús, o no podemos ser como Jesús si Jesús no es el foco de nuestra atención. Jesús es el maestro, es el buen maestro, y mantener una mirada enfocada en Jesús es como caminar sobre las aguas. Cuando tú y yo fijamos nuestros ojos en Él, podemos alcanzar lo que resulta imposible. Podemos hacer lo que antes no sabíamos que podíamos hacer. Ahora, Israel vivió 18 años esclavizado por Moab, por uno de sus peores enemigos. Israel ya había sido liberado de Egipto, sin embargo, otra vez estaban viviendo bajo esclavitud. Y esto resuena un poco en vidas de personas que he conocido. Claro, fueron liberadas de vicios en el pasado, dicen ya no tomo, ¿no? Pero ahora están envueltos en una raíz de amargura. ¿No conocen a nadie? Bueno, fueron liberados de una vida de corrupción, pero ahora están aprisionados por un carácter prepotente y arrogante. Entonces Dios hizo una obra, Dios los sanó, pero en el presente quieren seguir aferrándose a vivir en prisiones espirituales. Y en lugar de experimentar la plenitud de Cristo, regresan a esclavizarse nuevamente. Si deseamos romper cadenas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar a Jesús. Y en algo un poco más práctico, si tú quieres un matrimonio estable, pide consejos de matrimonios estables, ¿no? No le pidas consejos a la persona que lleva 5 divorcios, ¿no? Si tú quieres sacar buenas notas, te juntas con gente que tiene buenas notas. Si tú quieres ser una persona, un hombre o mujer de oración, ¿qué haces? Te acercas con personas de oración. Tú quieres leer la Biblia, estudiarla, ¿qué haces? Te acercas con personas que les guste estudiar la Biblia. ¿Tiene sentido para alguien? ¿Sí? Amén. Bueno, Salmos 34:5 dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Busquemos la ayuda de Cristo. Él es nuestra alegría. Él es la fuente de vida y de vida plena. Y cuando Cristo ocupa nuestra atención y mantenemos nuestros ojos en Él, podemos ser dirigidos hacia glorias mayores en cada una de nuestras vidas. Ahora, esto es lo primero. Lo segundo que te quiero decir es, la alabanza rompe el círculo vicioso del orgullo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué relación tiene con la historia de Moab? Mira, creo que el motivo principal por el cual Israel terminó siendo esclavizado nuevamente es por orgullo. El orgullo es un enemigo sutil, porque parece que no es tan malo, ¿no? Es sutil, que se esconde en el corazón humano y nos aleja de Dios. Pero aquí quiero destacar cómo la alabanza puede ser el arma que rompe este ciclo de orgullo. ¿Por qué? Porque cuando buscamos constantemente satisfacer nuestros propios deseos, cuando queremos llenarnos de manera egoísta, solo vamos a vivir para nosotros mismos. Pero cuando damos un paso atrás, cuando ponemos frenos a estos deseos, el orgullo se desvanece. Cuando dirigimos nuestra atención a algo mucho más grande que nosotros mismos, el orgullo se desvanece. La alabanza es un ejercicio de humildad porque reconoce que hay alguien mucho más grande que la misma persona.
Nos maravillamos ante la grandeza de Dios y en ese asombro somos capaces de entregarle a Él lo que pensábamos que a nadie más le podíamos dar. Le decimos: Dios, tú eres digno de mi alabanza, de mi adoración, de mi tiempo, de mis energías, porque tú lo vales todo. La alabanza hace que nuestras manos se abran y que nuestros corazones sean ligeros. Lo repito, la alabanza hace que nuestros corazones sean ligeros y que nuestras manos se abran. Jesús dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Finalmente, el pueblo de Israel, después de 18 años, dejó de verse a sí mismo, dejó el orgullo que los encadenaba, y ¿sabes qué hicieron? Voltearon su mirada a Dios. Dice la historia que ellos reenfocaron, se acordaron y clamaron al Dios que los había salvado, y Dios en su gracia y en su bondad los escuchó. Jueces 3, 15 y 17 dice: cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Anota eso, Ahod era zurdo. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos de unos 30 centímetros de largo, la ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, y luego termina el versículo: quien era muy gordo. Lo repito. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Así dice al menos esa traducción, ¿ok? Antes de continuar, hay algo curioso en este pasaje, y vamos a empezar por lo más obvio, ¿no? La descripción física del rey. Mira, la Biblia rara vez nos describe cómo eran físicamente las personas. Pocas veces nos dice cómo eran en cuanto a su apariencia, pero del rey Eglón, Jueces se encarga de asegurarnos que era muy gordo. Imagínate, te piden un versículo para memorizar en la escuela, dices, no, Jueces 3:17, y Eglón era muy gordo. Bueno, ya pues, vaya. Mira, ni de Abraham sabemos cómo era físicamente, ni de Moisés sabemos cómo era físicamente, ni siquiera de Jesús sabemos exactamente cómo era físicamente, pero la Biblia curiosamente se toma el tiempo de describir a esta persona. Es algo extraño, ¿no? Segundo detalle, la palabra que se usa para hablar de su cuerpo en el texto original no es una palabra que normalmente se asociaba a personas, ¿sí? Digo, en el español se lee así, pero en el original usa una palabra que solo se usa para describir animales. Por ejemplo, toros, vacas. Cuando la Biblia habla de toros o vacas gordas, utiliza la misma palabra que utiliza para hablar del rey Eglón. Así que sí, el autor de Jueces está tratando de comparar al rey con un toro o una vaca gorda. De hecho, el nombre Eglón significa toro, vaca o buey. Ahora, yo no creo que a alguien le hayan puesto ese nombre, ¿no? Claramente, cuando se redactó el libro, acuérdate que te dije que los israelitas odiaban a los moabitas, dijeron, este rey gordo, ¿sí? Muy seguramente no se llamaba así en la vida real, pero ellos decidieron recordarlos de esa forma. Bueno, después de esta descripción, ¿qué vemos? La descripción un tanto cómica del rey es una manera de comunicar que esta persona era una persona orgullosa, ambiciosa y muy seguramente cruel. Mientras el pueblo de Israel esclavizado solo trabajaba para llevarle tributo al rey, para pagarle los impuestos que el nuevo rey les había obligado a pagar, el rey se sentaba a comer y comía bien. Y ni se preocupaba por el pueblo, no se preocupaba por nadie más que por satisfacer sus propios deseos. No sé si notas para dónde vamos. En esta historia, Eglón es un símbolo de arrogancia y de orgullo. Este pasaje nos dice muy claramente cómo el rey estaba más preocupado por llenar su propio apetito, por satisfacerse, que por preocuparse por los demás.
Y Proverbios 16:18 nos dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y si este rey simboliza el orgullo y la arrogancia, ¿qué sigue para este rey? La caída, exacto. Así que cuando Israel estaba centrado en adorar a Dios, vivía en fidelidad y prosperaba y le iba bien. Pero cuando Israel permitió que el orgullo y la arrogancia se apoderaran de su corazón, ¿sabes qué hizo Dios? Les dio un rey con las mismas características de su corazón. Israel es orgulloso y arrogante, ¿y qué les da Dios? Un rey orgulloso y arrogante. Y ponme atención en esto que te voy a decir. Hay personas que reciben conforme al corazón de Dios y hay personas que reciben conforme a su corazón. Hay gente que recibe conforme al corazón de Dios y otros que reciben conforme al corazón de ellos mismos. La clave aquí es que todo se trata de Dios y no de nosotros, porque tu corazón, mi experiencia pueden ser limitados, pero Dios no tiene límites. Y en nuestra vida tenemos que buscar la sabiduría y el poder de Dios, los pensamientos de Dios, jalarlos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro presente, iglesia, y para nuestra realidad. Yo no quiero recibir conforme a mi corazón, porque mi corazón tiene límites. Pero el corazón de Dios no se limita. El corazón de Dios es abundante y en él hay multitud de oportunidad, de poder, de esperanza. Y yo quiero recibir conforme al corazón de nuestro Padre. Finalmente, cuando Israel nuevamente puso su mirada en el Dios que no tiene límites, Dios intervino y trajo salvación. Ahora, la salvación se manifiesta en una persona llamada Ahod. Ahod es el héroe inesperado. Ahod es la respuesta de Dios. No te he hablado mucho de él porque lo quiero dejar ahorita para el final, pero Ahod es una persona doblemente virtuosa. El texto en algunas traducciones nos habla de Ahod como una persona zurda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que usa la mano izquierda. En otras traducciones, Ahod es descrito como una persona con dos manos derechas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Ahod era ambidiestro, pues. Si Ahod hubiera estado con nosotros en la primaria, sería el niño que escribe con la mano izquierda, se cansa y lo escribe con la mano derecha. Ahod hubiera sido el niño que patea y anota goles con el pie izquierdo y también con el pie derecho. Ahod es una persona demasiado hábil, esto es lo que quiere decir. Y esta destreza, esta cualidad nos habla del tipo de persona que era Ahod. Ahora, Ahod provenía de la tribu de Benjamín. Se cree que la mayoría de los guerreros de la tribu de Benjamín peleaban con la mano izquierda, ¿sí? Se cree que así se entrenaban. Pero Ahod no solamente peleaba con la mano izquierda, Ahod era ambidiestro. Él podía pelear con las dos manos. Entonces, Ahod usa una técnica para acercarse al rey. Si todos los guerreros usan la mano derecha para pelear, ¿dónde es comúnmente que se guarde la daga? Si el movimiento era cruzado en la antigüedad, en la pierna izquierda, ¿verdad? Imaginen, si te pones una espada en la pierna izquierda, usas la mano derecha y la puedes desenvainar. Entonces, Ahod hace algo totalmente curioso. Guarda su daga en la pierna derecha. ¿Por qué? Bueno, el rey había impuesto una carga sobre el pueblo de Israel y Ahod iba a llevar el dinero, la comida, los alimentos al rey, iba a pagarle el tributo. Pero Ahod dice, no, voy a hacer algo interesante. Y había un filtro de guardias, de personas que revisaban a las personas para que cuando se acercaran al rey no llevaran armas o algo que le pudiera hacer daño al rey. Era un filtro de seguridad. En la antigüedad pues no había escáneres de metal como los que hay ahora, así que todo era manual, ¿no? Era un escáner ahí de personas. Entonces, si los guerreros guardan sus espadas en la pierna izquierda, ¿qué pierna probablemente revisaron con Ahod? Pero ahí no estaba su daga. ¿Dónde estaba su daga? En la otra pierna. Entonces Ahod pasa este filtro de seguridad sin levantar sospechas. Ahora hay un nivel más profundo en esta explicación.
La primera, claro, él es hábil, pero en un segundo nivel, Ahod, siendo hábil con sus dos manos, nos habla de una persona, o simboliza más bien una persona coherente. Coherente. Una persona que vive en congruencia, que es congruente en su relación con Dios. Él representa a aquellos que viven lo que dicen, aquellos que se arrepienten cuando se equivocan y que no son de doble carácter. No son perfectos, pero su obediencia siempre va encaminada en una sola dirección. Ahod simboliza integridad. Ese es el símbolo de congruencia e integridad. Hay muchas personas que no pueden responder al llamado de Dios porque no viven en integridad. Y no estoy hablando de salvación, ¿verdad? Porque para acercarte a Dios y clamar salvación no tienes que cambiar nada, hazlo con fe y Dios te escucha. Pero cuando tú dices, Señor, usa mis manos, usa mi vida, si Dios no te utiliza es por falta de integridad. Dios no te va a poner en plataformas que no estás listo para caminar. Dios no te va a dar armaduras o cargas que no estés dispuesto a llevar. Dios no te va a poner en lugares que tu carácter no puedan sostener. Entonces, Ahod puede sostenerlo. Ahod puede ser responsable. Y te digo, no se trata de vivir una vida perfecta o sin errores, sino se trata de vivir de manera congruente, de agradar a Dios y de ser íntegros en nuestra relación, de hacer lo que decimos, de vivir lo que predicamos, de predicar aquí delante de ustedes y en lo secreto. De hecho, el nombre de Ahod significa alabanza o gloria, ¿sí? Eso significa su nombre. Y no es casualidad que la persona que Dios levantó para rescatar a su pueblo se llame alabanza. Podríamos decir, la respuesta de Dios se manifestó a través de la alabanza. ¿Qué pasa después? ¿Quieren saber qué ocurre? ¿Sí? Jueces 3:20. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. ¿Sí? O sea, Ahod es inteligente, le dice: rey, tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. Luego versículos 22 y 23 están un poco de más, pero bueno, aquí están y dicen: la daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey, como para volvernos a decir que era muy gordo, o sea, ya entendimos. Luego dice: así que Ahod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Te digo, se me hace muy de más, pero bueno, aquí está. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Ahora, antes de continuar, los siguientes pasajes dicen que los guardias no se atrevían a entrar porque, bueno, se le vaciaron los intestinos. ¿A qué olía? ¿No? Imagínense. Entonces la gente de alrededor, de afuera, pensó que el rey estaba en el baño. Y por eso dice que duraron tiempo sin entrar. Y cuando dijeron, pues ya duró mucho el rey, y abrieron las puertas, se dieron cuenta que el rey había muerto. Ahora vamos a... ¿Se acuerdan lo que les dije de encontrar las claves simbólicas para interpretar? Bueno, este episodio nos recuerda que la alabanza es un instrumento que puede destruir la arrogancia y el orgullo. ¿Qué representa Ahod? Alabanza. ¿Qué representa el rey? Arrogancia y el orgullo. ¿Cómo se destruye la arrogancia y el orgullo? A través de la alabanza. Así como Ahod destruyó a este rey. Pero más allá de este acto heroico, debemos entender que nuestras vidas somos la respuesta de Dios al clamor de alguien en necesidad. Al igual que Ahod fue la respuesta de Dios para su tiempo, tu vida y mi vida son las respuestas que Dios tiene para nuestro presente. Dios, envía a alguien, háblale a mi familia. Oye, tú eres la persona que Dios quiere usar para hablarle a tu familia. Tú eres la persona que Dios quiere utilizar. Por algo te ha puesto en las esferas en las que has estado. En esto, tú eres la respuesta a la oración de otra persona.
Tu testimonio es la respuesta que una persona en este momento le está pidiendo y le está clamando a Dios. Por eso, cuando Dios nos llama, tenemos que estar preparados, porque hay gente que ha retrasado la respuesta que Dios quiere darle a otra persona. ¿Por qué? Porque no viven en integridad, porque no abrazan la actitud de alabar a Dios, de romper el orgullo, de ser doblemente virtuosos o doblemente diestros, que es un símbolo de ser congruente, de ser íntegro. Dios quiere hacer cosas grandes. Jueces 3, 26 y 28 dice: mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, sus enemigos. ¿Con qué libera Dios a su pueblo? Con la alabanza. Cuando dejan de verse a sí mismos, cuando quieren dejar de satisfacer sus deseos egoístas, de llenarse su apetito y dicen: no, quiero mirar a alguien que es mucho más grande. No quiero la alabanza para mí, se la voy a dar a Dios, porque Él es asombroso, Él es extraordinario. Un corazón que alaba es un corazón inmune al orgullo, porque cuando ves que más grande que tú, todas tus ideas, tus expectativas, tus formas de pensar, tus reconocimientos, ¿sabes a dónde se van? Dice Pablo: todo lo que tenía lo he considerado como basura. Y digo basura porque Pablo habla también de una basura muy fea, pues. Lo ha considerado de ese modo delante de la presencia de Dios, porque Dios es mucho más grande. Y aún la acción más loable humanamente delante de Dios, bueno, no te estoy invitando a que vivamos como aquella persona que dice: no, a mí nadie me quiere, yo soy de lo peor, ¿se acuerdan del canto? Yo soy una llaga podrida, ¿no? No, yo hablo de tener un espíritu correcto delante de Dios y un espíritu correcto delante de las otras personas. Hay cosas que te aprisionan, es tiempo de dejar de ser orgullosos y arrogantes. Alguien puede decir: yo no soy orgulloso ni arrogante. Ok, perfecto. Pero el único modo de romper y de terminar con este orgullo y arrogancia es a través de la alabanza. Nuestra alabanza, nuestra integridad y nuestra respuesta a Dios pueden cambiar vidas y derribar fortalezas. Así como Ahod fue el libertador de su tiempo, tú y yo podemos ser portadores de libertad en nuestra vida. Y quiero que te pongas de pie. Tú y yo podemos traer la libertad a alguien que lo necesita, a alguien que está pidiendo a Dios. Tú eres la respuesta. Dios nos ha llevado a la tierra prometida. Es tiempo de disfrutar de sus promesas. Dios es grande, Dios te ama, Dios te abraza. No tomes eso en vano, no es algo menor. Dios te ama, Dios te abraza, Dios te quiere para Él y quiere darte cosas buenas a ti y a tu familia. Y lo dije al principio: un corazón que se refugia en Dios nunca va a quedar mal. Y en historias un poco cómicas o extrañas, descubrimos que cuando el pueblo ponía su mirada en Dios, las cosas iban bien. Cuando apartaban su mirada de Él, las cosas no iban bien. Ahora, tampoco te voy a decir: pon tu mirada y mira, nunca va a haber problemas, porque sería otra mentira. Pero sí te puedo decir que a pesar de los problemas, Dios está contigo. A pesar de la tristeza, hay una alegría y un gozo mucho más grande, porque Él nos amó y Él nos escogió.